tal? Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos. Esto es la primera edición de MBD Noticias. Qué gusto recibirles en una jornada de lunes, abriendo la semana, 14 grados de temperatura en estos momentos. 15 me avisan, está subiendo. Ahora una mañana que se presenta fresca y ya repasamos cómo vendrá el tiempo para las próximas horas según el pronóstico de Inumet. Es que el tiempo es muy cambiante, ¿vio? Muy cambiante, sí. Y además hubo lluvia, llovizna el fin de semana, pero se suspende por esta jornada, por lo menos, donde el cielo estará algo nuboso con periodos de claro y 14 y 18 las temperaturas previstas extremas para hoy. Para mañana martes, cielo claro y algo nuboso con periodos de nuboso, dice Inumet, con una mínima de 11 grados y una máxima de 17. El miércoles 10 de mayo también el cielo estará algo nuboso, 10 y 18 las temperaturas extremas, se mantiene en tiempo fresco, ¿no? Muy bien, así las cosas. Este es el panorama entonces que pinta Inumet de cara al arranque de la semana. Y nosotros de arranque ya les contamos algunos temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana, que en esta primera edición de MBD Noticias. Por ejemplo, lo que pasó, bueno, este fin de semana, en el fin de la semana pasada, con la renuncia de la ahora ex ministra de Vivienda, Irene Moreira, quien renunció a su cargo envuelta en una polémica por haber entregado una casa a una militante de Cabildo Abierto. En una declaración pública, Moreira justificó su accionar y anunció que volverá a su banca en el Parlamento. Y otro de los temas que vamos a estar desarrollando tiene que ver con la salinidad del agua potable, esa que abrimos la canilla y sale. Bueno, los ministerios de Salud Pública y de Ambiente insisten que es segura el agua de OCE y en tanto un comunicado de la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular advierte por el alto consumo de sodio que tiene la misma agua. ¿Le siente el gustito salado? Muy salado, sí. Bueno, muy bien. Vamos a meternos con ese tema el agua, también. Y en el mate ni que tal vez. Sí, yo no lo he contratado mucho, pero bueno. Vamos con otros asuntos también. La directora de UTE por el Frente Amplio, Fernanda Cardona, justamente propuso restituir la tarifa básica de consumo para jubilados y pensionistas de menores ingresos y los estudiantes que perciban becas. Bien, y también en Reino Unido fue la coronación de Carlos III como rey, una ceremonia seguida por miles de personas allí en Inglaterra y también por la televisión, ¿no? Que desde temprano hubo gente que se levantó para mirar la coronación de Carlos y Camila. Mucha pompa para mi gusto. También vamos a tener entrevista central en el día de hoy. Sí, y vamos a estar hablando de salud mental con el sociólogo Pablo Hein, que bueno, integra un grupo especializado en la Universidad de la República. ¿Se acuerdan que además la universidad José María, bueno, propone un incremento especial de rubros justamente para atender el tema de la salud mental? Así que bueno, temas que estaremos hablando con Pablo Hein. Un tema que muchas veces queda en el debe, ¿no?, en los medios de comunicación, del cual hay que seguir hablando cada vez más. Bueno, estos son algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana aquí en esta primera edición de MBD Noticias. Ahora vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad, @IMTránsito, @MBD Transporte. Algunos aportes que nos hace hasta ahora el CGM. Sí, y nos vamos un poquito lejos a el Parque Rivera, las calles internas. Estamos hablando de Benito Cuñarro, esquina Zunfelde, que va a estar interrumpido el tránsito prácticamente durante todo el día, hasta las 23 horas y hasta el miércoles 10 de mayo. Llevan repelente. Bien, es verdad. Santiago Sierra, entre San Martín y General Flores, hasta las 13 horas por trabajos de poda. Muy bien, Charrúa entrega Boto y Magallanes, cortado hasta las 5 de la tarde por tareas de hormigonado, y esto se va a extender hasta el 10 de mayo. Rambla O'Higgins, entre Rambla Concepción del Uruguay y 18 de diciembre, cortado hasta las 6 de la tarde por tareas de carga y descarga. Y Viray, entre Echeverría y Boulevard Artigas, hasta las 7 de la tarde, y Minas, entre Rodó y Guayabos, va a estar cortado de tarde, de 15 a 18 horas por trabajos de carga y descarga. Cubierto el cielo, ¿no? Sí, gris, y la mañana gris, movidita también, allí en la parte de los accesos, allí en la fuente de Ricaldoni. Vamos a comenzar el desarrollo de la información, lo decíamos en los adelantos. La ahora ex ministra Irene Moreira, titular de la cartera de Vivienda, renunció a su cargo tras la polémica generada por haber entregado una casa, un apartamento a una militante de su partido. Sí, y en una declaración donde no se admitió preguntas, la ex ministra defendió su gestión y la legalidad de esa entrega a la militante de Cabildo Abierto. Dijo además que desde este lunes volverá a trabajar en el Parlamento ocupando su banca en el Senado. Aquí no se ha violado ninguna ley.
No se ha actuado bajo ningún condicionamiento político, ni hemos beneficiado a ningún ciudadano en particular. Siempre hemos obrado de buena fe, amparados por un marco que se ha utilizado en toda la historia de este ministerio. Desde el próximo lunes volveré a trabajar incansablemente, codo a codo, desde el Parlamento, como lo he hecho por los más frágiles de nuestra sociedad toda mi vida. Bueno, lo que no faltaron además de abrazos fueron aplausos allí en esa declaración del pasado viernes. Bueno, previamente la ahora exministra había pasado por la torre ejecutiva, había sido citada y en esa reunión mantuvo con autoridades de gobierno en justamente la torre ejecutiva. Moreira presentó otras adjudicaciones excepcionales mediante reserva de cupo. Sí, porque si bien desde Cabildo Abierto se había justificado la adjudicación con una resolución del año 2009, en el año 2022 el Ministerio creó un protocolo donde deja la decisión final sobre el otorgamiento de viviendas en manos de la Dirección Nacional de Viviendas y de la Secretaría de la Ministra. Son 5 los casos que presentó Irene Moreira como situaciones excepcionales, otorgadas mediante la reserva de cupo. Entre ellos se encuentra el de Mónica Piris, que desencadenó las repercusiones políticas. Pero los otros 4 casos presentados exhiben similares condiciones. En algunos casos son autorizaciones de ingreso a la vivienda y en otros, como el de Piris, son alquileres con opción a compra en viviendas del Ministerio. En 4 de las situaciones los ingresos líquidos son superiores a los 40.000 pesos. Y no todos son otorgados a familias con menores a cargo o en situaciones de expresa vulnerabilidad socioeconómica. Según consta en uno de los expedientes de estos 5 casos al que pudo acceder MBD Noticias, algunas de estas viviendas fueron otorgadas por orden de la propia ministra Moreira. En este caso, la vivienda nueva fue otorgada a una familia con ingresos superiores a los 60.000 pesos. La técnica encargada de realizar el informe sobre la situación consignó una cierta estabilidad en la situación socioeconómica. Además, en el expediente consta que la familia no contaba con la condición de no estar en el clearing solicitada por el Ministerio. La intención del documento era regular los procedimientos para la derivación de los casos recibidos por las autoridades del Ministerio. En el último punto, el protocolo enviado a todas las unidades ejecutoras que participan de los procesos de adjudicación señala que la evaluación final de los casos quedará a consideración de la Dirección Nacional de Vivienda y de la Secretaría de la Ministra. Bueno, y seguimos en tema porque este lunes la mesa política de Cabildo Abierto va a estar analizando la situación generada tras el pedido del presidente de la calle Pou para que Moreira deje su cargo. Sí, la decisión del mandatario generó momentos de tensión en la interna de la coalición. El viernes, el senador y líder cabildante Guido Benini Ríos, esposo de Moreira, realizó una declaración pública donde afirmó que el presidente estaba equivocado y que debía rever su decisión. Eso en mi barrio. En principio, Benini Ríos y sus principales allegados, entre ellos el senador Guillermo Domenech, pretendían abandonar la coalición. Sin embargo, varios dirigentes pidieron tiempo para analizar las posibles consecuencias de esta medida. Sobre la mesa estuvo qué pasaría con los más de 50 cargos que Cabildo Abierto tiene en el gobierno y las decenas de militantes que cumplen funciones en la estructura, justamente de distintas ramas de organismos. La renuncia de Moreira pareció descomprimir la situación. Más allá de esto, en filas cabildantes persiste la molestia con la actitud del presidente y por la falta de respaldo de los socios de la coalición a la ahora exministra. En este marco, la reunión de la mesa política será clave para definir la posición del partido sobre el caso y cómo será su vínculo a futuro con los socios de la coalición. Muy bien, y bueno, hay otras repercusiones también que tienen que ver con esta situación, justamente porque los 39 adjudicatarios de apartamentos del edificio de Nueva York y G se enteraron por la prensa del cupo ese cupo restante que había en esos apartamentos fue asignado sin sorteo. Sí, además están molestos, no solo porque no están ocupando la vivienda ya desde hace varios meses, el edificio está vacío, ya que aseguran que habían varias personas que cumplían los requisitos y que quedaron afuera del sorteo. A su vez reclaman al Ministerio de Vivienda que se les entreguen las llaves y recordemos que la construcción de este edificio está prevista desde el gobierno anterior. En diálogo con M24, una de las personas adjudicatarias de una vivienda en el edificio aseguró que los vecinos sienten desazón porque no se les entregaron las llaves para residir.
Aseguran que el edificio dio final de obra en 2021 y aún continúan esperando novedades. Según una carta enviada al Ministerio, detallan que el sorteo de adjudicación se realizó el 27 de julio de 2022 y el 8 de febrero de 2023 se efectuó la última reunión informativa en la cartera, donde se indicó como fecha de entrega de llaves a finales de marzo o principios de abril. Fue en 2016 que el Ministerio presentó licitación pública para diseño y construcción de hasta 45 viviendas en Padrón, ubicado en Nueva York y G. El próximo jueves 11 de abril, las familias tienen previsto reunirse con Jorge Cereta, director nacional de vivienda. De sazón, porque hasta ahora no nos han entregado esas viviendas, y ahora que vimos todo este tema que salió de una vivienda que fue adjudicada de forma directa, no sabemos si estamos implicados en ese tema, que se nos va a seguir atrasando la entrega de la vivienda. El 15 de febrero solicitaron el depósito de ahorro, ¿verdad? Y esta fue la última comunicación formal que tuvimos del Ministerio. Después hemos hecho llamada y que no sabían nada, que no tenían novedad, que había un tema de catastro, y bueno, estamos hasta ahora en mayo, y en mayo no nos han dicho absolutamente nada. Es decir, siguen con el tema de que nos van a avisar. Hoy enviaron unos mails del mes de marzo con la cuota que sería, pero todavía no tenemos novedad ninguna de la ocupación de las viviendas. En otro orden, la justicia comenzará este lunes el juicio contra 2 militares en el departamento de San José por las torturas cometidas contra detenidos políticos en el batallón de infantería en San José entre 1975 y 1980. Las víctimas tenían entre 18 y 30 años y fueron detenidas como parte de los operativos represivos en ese departamento. Las torturas incluyeron plantones, golpes, submarino y el uso de picana eléctrica, así como situaciones de abuso sexual contra mujeres. Tras investigar los hechos, el fiscal Ricardo Percivales solicitó la formalización de 4 militares por delitos de privación de libertad, abuso de autoridad contra los detenidos y lesiones personales. 2 de los militares fallecieron durante la indagatoria. Las audiencias del juicio oral, que incluyen la declaración de víctimas, testigos y peritos, se extenderán hasta el jueves 11 de mayo. Y hoy hablábamos bien temprano, José María, sobre la salinidad del agua potable. Justamente hubo una resolución de OCE de aumentar los niveles de cloruro y de sodio en el agua por encima de los máximos permitidos en la norma de agua potable debido a la emergencia por déficit hídrico. Exacto. Bueno, y ante esto, la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular alertó sobre el riesgo de un alto consumo de sal y su impacto en las enfermedades cardiovasculares. Sí, porque además, según la Comisión, 37% de los uruguayos tiene presión arterial elevada, pero una tercera parte no lo sabe. En un comunicado, la Comisión afirma que las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de muerte en el mundo y que la hipertensión arterial es el factor de riesgo con mayor impacto en la mortalidad y discapacidad por estas enfermedades. La ingesta excesiva de sal, sodio, se asocia a un aumento de la presión arterial y se considera entre los 3 principales factores de riesgo dietético para la salud. Por este motivo, la reducción del consumo de sal es una de las medidas recomendadas por Naciones Unidas para prevenir las enfermedades no transmisibles y fue señalada por la Organización Mundial de la Salud como una de las mejores estrategias para mejorar la salud de la población. En este sentido, la OMS recomienda una ingesta de menos de 5 gramos de sal por adulto al día. Se estima que en Uruguay el promedio de consumo es de 8,3 gramos de sal por día. Esto es un 66% superior a la recomendación para personas sin enfermedades vinculadas a la ingesta de sodio. La Comisión indica que casi el 37% de los uruguayos tiene presión arterial elevada, pero la tercera parte no lo sabe, y agrega que la hipertensión arterial contribuye en al menos el 40% de todas las enfermedades del corazón y accidentes cerebrovasculares, que representan el 45% de las enfermedades no transmisibles. Asimismo, el 90% de los niños uruguayos reciben más sodio de lo establecido como ingesta adecuada, esto en un contexto de exceso de aporte energético en más de la mitad de los niños evaluados por el Consejo de Educación Inicial y Primaria de la ANEP. Y los ministerios de Salud Pública, de Ambiente, la URSEA y también la OCE defendieron el aumento de cloruro y también de sodio en el agua potable para afrontar el déficit hídrico. Sí, en ese sentido, los organismos emitieron un comunicado donde insisten que, esto no afecta a la población.
En un comunicado, los Ministerios de Salud Pública y de Ambiente, la OCE y la URSEA, informaron que el aumento de los niveles de cloruro y de sodio en el agua se debe a una modificación en la operación de la planta de tratamiento de aguas corrientes tras una disminución de la reserva de agua dulce del embalse de Paso Severino. Este aumento de la salinidad ha sido evaluado y está siendo monitoreado por el Ministerio de Salud Pública en conjunto con otras organizaciones. Según el comunicado, en la situación actual, el agua es apta para el consumo de la población en general. Por tanto, la cartera de salud recomienda a la población general continuar consumiendo las cantidades recomendadas de agua necesarias para el organismo. Sin embargo, para las personas con hipertensión, enfermedades renales o que tienen recomendación de una dieta restringida, se recomienda extremar los controles de presión arterial, no descuidar los controles médicos y, en caso de ser posible, consumir agua embotellada. De acuerdo al comunicado, el cambio en el sabor del agua por aumento de la salinidad solo se produce en Montevideo y el área metropolitana. Esta situación no se registra en el resto del territorio nacional. Y la decisión de OCE de aumentar el nivel de cloruro y de sodio en el agua potable no fue acompañada por el director del Frente Amplio en OCE, estamos hablando de Edgardo Ortuño, quien planteó otras medidas para dar respuestas sanitarias a la situación. Sí, entre otras cosas, Ortuño planteó el subsidio de la compra de agua embotellada para quienes tengan hipertensión aguda y la rebaja en la tarifa para toda la población por el descenso en la calidad del agua potable. Frente a esta propuesta de aumento significativo, ¿verdad?, de apartamiento de la norma, que a diferencia de la medida anterior tendrá afectación a parte de la población, en general por un gusto que puede generar rechazo, ¿verdad?, pero en particular a la población con afecciones sanitarias, como por ejemplo la hipertensión, ¿verdad?, que afecta a más del 30% de las uruguayas y de los uruguayos, y para los cuales el gobierno está recomendando, en aquellos casos graves, que no se especifica cuáles son, retomar medidas precautorias como acelerar los controles médicos y hasta incluso en un comunicado oficial la recomendación de que consuman agua embotellada comprada, por lo cual nosotros decimos que tenemos que tomarnos una semana para analizar la evolución de las lluvias. De persistir esta situación, naturalmente el Frente Amplio está dispuesto a tomar medidas como estas u otras. Fundamental también las respuestas sociales, ¿verdad? Quienes no pueden comprar agua, subsidios, y para el conjunto de la población que se está viendo afectada por una merma en la calidad del servicio y del agua que brinda OCE, nosotros entendemos que se debe aplicar una rebaja en la tarifa. Por eso estamos planteando la creación de un comité de crisis que integre también el Ministerio de Economía y Finanzas para aportar estos recursos, como para las obras que faltan, como la reparación de las pérdidas que la gente critica y denuncia. Vamos a cambiar de tema por un momento, porque este sábado se beatificó a el primer obispo de Uruguay. Estamos hablando de Monseñor Jacinto Vera, a 142 años de su muerte, con una misa en el Estadio Centenario. Sí, la celebración realizada por la Iglesia Católica de Montevideo fue presidida por el arzobispo metropolitano de Brasilia, cardenal Paulo César Costa. Muchísima gente. En mayo de 2015, el Papa Francisco aprobó el decreto con el que se reconocieron las virtudes heroicas de Jacinto Vera. 2 años y 7 meses después aprobó un milagro que habilitó dicha beatificación. Esta fue la curación de una niña de 14 años quien sufrió una grave infección tras una operación. Casi 20.000 personas se congregaron en el Estadio Centenario, donde se realizó una previa con espectáculos artísticos. Jacinto Vera llevó más gente que algún cuadro de fútbol. A la ceremonia concurrieron destacadas figuras políticas como el presidente Luis Lacalle Pou, el secretario de Presidencia Álvaro Delgado, el senador Guido Manini Ríos y los expresidentes Luis Alberto Lacalle Herrera y José Mujica, entre otros. Y ahora momento de salir a la calle, donde surge la información de la mano de nuestro compañero Federico Jurkovic. Federico, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Pilar, muy buenos días, un gusto arrancar la semana informativa junto a ustedes, también un abrazo para Josema. Estamos acá en la zona de Pocitos, hay un tema que va a dominar sin duda la semana informativa, como lo hizo ya al cierre de la pasada, tiene que ver con la salida de la ministra
Irene Moreira de la cartera de vivienda. La escuchábamos hace poquito al arranque del informativo y decía, esto es algo que se hizo en toda la historia del ministerio, dando a entender que esa resolución habilitó durante todas las administraciones a esta reserva de cupos. Sin embargo, ustedes saben, porque lo hemos informado, hay un dato que dice que esta resolución en realidad tiene algunos años menos que toda la historia del ministerio, fue redactada en 2009 y estamos con quien lo hizo. Estamos hablando de Carlos Colache, quien era ministro de Vivienda en esa primera administración del Frente Amplio. Bienvenido, Colache, un gusto tenerlo aquí en MD Noticias. ¿Es así? ¿Es una resolución suya? Bueno, el gusto es mío, muchas gracias. Sí, efectivamente, es una resolución de octubre del 2009, que bueno, el viernes me la hicieron llegar para recordar porque pasaron casi 14 años y obviamente tuve que hacer memoria al respecto. Tenía un fin de poder contemplar historias de personas que no quedaban con los requisitos necesarios adentro de los sorteos. ¿Ese es el origen? Exactamente, y además ese es el kit del asunto por el cual es totalmente distinto y opuesto a cómo se pretende ahora argumentar su uso. Esa resolución fue en el marco de un convenio de la ONU, Naciones Unidas, con el Uruguay, donde cada uno de los ministerios colaboraba con un objetivo de reducir la pobreza extrema. Entonces el ministerio estableció un cupo para que en determinados planes de vivienda se reserven para personas de muy bajo poder adquisitivo, de extrema pobreza, con un aspecto de inclusión social para incorporarlos a esas viviendas. Obviamente eran personas que no cumplían justamente con los requisitos, como ahora se dice, no, que esta persona que se le adjudicó la vivienda cumplía. No, esto era para personas que justamente no cumplían, porque no podían acceder de otra forma a la vivienda, y entonces no eran factores, no eran personas de que podían obtener créditos o que podían pagar un alquiler, y entonces justamente se establecían los criterios para que un cupo quedara para estas personas. Lo que es muy importante también en esa resolución, queda claramente reflejado en el texto, es de que no es el ministro de turno, la ministra de turno, la que determina a quiénes se les asigna ese cupo, sino que con criterios técnicos que establecía directamente la Dirección Nacional de Vivienda, con criterios establecidos sobre quiénes se presentaban y quiénes podían acceder de esa forma a una vivienda. Se desprende que hay un mal uso de la resolución de su palabra. Colache, ¿qué opinión tiene sobre este episodio concreto? Bueno, el episodio, lo que hizo la señora Moreira es un disparate, ¿no? O sea, digamos, eso está para mí fuera de discusión, incluso no hace falta que yo argumente sobre la diferencia entre lo que hizo y esta resolución, porque el propio presidente de la República coincide con esto al tomar la resolución de pedirle la renuncia o, en definitiva, lo que quiere decir echarla. Así que, bueno, para mí es un acto de total arbitrariedad y ni siquiera entro a analizar que además sea miembro la persona que se le adjudica la vivienda del partido de la ministra. Eso, digamos, agrava completamente la situación porque entramos en un escenario de clientelismo que, bueno, que yo pensé que después de todos estos años ya no existía en el Uruguay. Se mencionó mucho el tema de la tarjetita, una forma de conseguir vivienda en administraciones pasadas. Usted se encontró con una realidad que venía de arrastre. ¿Había esta dinámica en el ministerio cuando usted llegó? Si bien estuvo después de Mariano Arana, ¿no? Sí. Yo la verdad que no constaté al llegar al ministerio situaciones que hubieran merecido investigaciones específicas con apariencias delictivas, etcétera, como sí recuerdo me pasó en OCE, ¿no? A tal hecho que fue procesado muchos ex jerarcas del organismo. Así que yo no puedo decir eso del ministerio en el momento que yo asumí, que fue en el 2008. Bien, Colache, le agradecemos. Para usted, ¿cabe alguna figura penal en esta maniobra? ¿Va a haber informes al Frente Amplio? Le pido eso para cerrar. Bueno, yo eso no lo puedo juzgar tampoco porque es un tema, digamos, que tienen que analizarlo los especialistas, los abogados, para ver si hay motivos para que haya una denuncia penal. Lo que sí puedo decir como ciudadano y como exministro, de que vuelvo a decir esto, es un disparate y totalmente fuera de lo que debe ser. No puede ser nunca que un ministro arbitrariamente asigne una vivienda a quien sea, porque se le ocurre y porque manda un mail para que... No hay forma de justificar lo que sucedió, lo que hizo esta señora Irene Moreira. Josema, Pilar, seguimos con la información. Nosotros vamos a quedarnos hablando un minutito más con Carlos Colache para hablar del tema de la salinidad del agua. Esto ha sido todo por ahora.
Bien, muchísimas gracias, Federico. Volvemos entonces contigo, bueno, cuando así lo merite la información. Claro que sí. Bueno, y nosotros ahora vamos a hablar de deportes porque este domingo estuvo movida la ciudad. Se corrió la maratón de Montevideo, donde participaron más de 4.500 personas que recorrieron 26 barrios de la capital. Un evento que fue transmitido por la pantalla de TV Ciudad. Y en esta edición, además, participaron más de 600 extranjeros y 30 personas con discapacidad. Sí, la ceremonia incluyó 3 distancias, 10 kilómetros, la media maratón de 21 y la maratón de 42 kilómetros en un circuito certificado por la World Athletics. Los ganadores de la prueba principal fueron Roberto Umpierres en la rama masculina y Nathalie Bengoa en la femenina. Umpierres ganó con un tiempo de 2 horas 24 minutos y 15 segundos, mientras que Bengoa corrió los 42 kilómetros en 3 horas 1 minuto y 52 segundos. Los dos ganaron la posibilidad además de participar en la maratón de Caracas. En la rama masculina el segundo lugar fue para el argentino Luis Molina, el tercero para Richard Sosa y entre las mujeres fue segunda Camila Fiandra de la Sopa y tercera Andrea Pereira. En la media maratón, la 21K, los ganadores fueron Martín Cuestas y Clarís Bermúdez, mientras que en los 10 kilómetros ganaron Andrés Ernesto Zamora y Andreina Payás Bigliso. En la maratón sobre 42 kilómetros también hubo otros ganadores. En la categoría handbike masculino ganó Gustavo Sánchez con un tiempo de 2 horas 32 minutos 43 segundos. En la categoría de silla de ruedas triunfó Eduardo Dutra con un tiempo de 2 horas 8 minutos y 50 segundos. Y en la categoría femenina no vidente, la ganadora fue Laura Paipó al terminar el recorrido en 2 horas 48 minutos y 14 segundos. Estamos viendo imágenes de lo que ocurría en el día de ayer con la maratón de Montevideo. Hay que anotarse para el año que viene. Anótese, muy bien, me parece bárbaro cómo se mueve la gente. No puedo correr ni riesgo, pero por eso no importa, gustaría. Lo importante es llegar a cada uno a su ritmo y así se vio y se disfrutó. Y seguimos hablando de deporte, porque con el empate entre Nacional y Defensor Sporting, por diferencia numérica, es decir, por diferencia de goles, Peñarol se coronó campeón. Exacto, ya nadie lo puede alcanzar al Carbonero que está en la punta del campeonato y en ese marco el conjunto Mirasol va a estar jugando hoy, cerrando la fecha número 14 desde las 20 horas con Racing, pero más temprano, desde las 15, Plaza Colonia va a jugar con Cerro justamente para cerrar esta etapa, la número 14 del torneo de apertura de Primera División. Vamos a ver ahora el show de goles de la etapa. La fecha empezó el viernes con un partido que terminó en empate, evidentemente con el estado del campo de juego que termina incidiendo y que altera la normalidad. Y si no, vean, primero el gol de Valdés de cabeza para el 1-0 de Boston River y después esto. El agua frena la pelota, Cristian Olivera apura la salida del arquero y define para poner en 37 minutos del primer tiempo el 2-0 de Boston River. Cerro Largo lo va a empatar a los 48 del segundo tiempo. Sí, a los 48 Hugo Silveira ponía el descuento, ponía el 1-2 para el equipo de Espinel. Y a los 53 Nahuel Furtado recoge el rebote y define de esa manera inatajable para Juan González, que no alcanzó y en definitiva terminaron en el Ubilla 2-2. Victoria de Fénix 3-0 ante Montevideo Wanderers. Qué gol impresionante de Agustino Campo, una gran volea de zurda. Todos los goles en el segundo tiempo. Este a los 3. Este de penal a los 10. 2-0. Arriba estaba el equipo de Leonel Rocco. Gonzalo Vega, autor del tercero. Revisión del VAR mediante. Es muy buena la tajada de Mauro Silveira primero ante el cabezazo de Frata. Y después Vega a los 24. Lo revisa el VAR, lo confirman a Jimmy Álvarez. 3-0 le ganó Fénix al equipo bohemio. ¿Cómo está Bentancur? Tercer doblete consecutivo en una semana. Acá anotando el primero de penal para Liverpool ante Deportivo Maldonado al minuto 5. A los 27 también de penal, pero en este caso Alan Medina poniendo el 2-0 para el equipo de la Cuchilla. Leandro Tormín allí recibe después del rebote de zurda, patea y pone el 3-0. Así terminó el primer tiempo. En el complemento va a llegar el descuento de Deportivo Maldonado. Alexander González a los 4 ponía el 1-3. Pero rápidamente a los 7 otra vez Bentancur recoge la pelota en la media luna, la cruza al palo derecho. El partido estaba 4-1. Habría tiempo, lugar, espacio a los 18 minutos del segundo tiempo para Maximiliano Cantera de penal. Descontando otra vez Liverpool 4, Deportivo Maldonado 2. Victoria de La Luz 3-1 ante Danubio.
Danubio Quilvana, una racha de partidos sin victorias que ya empieza a preocupar por el torneo local. Nicolás Schiappacase a los 16 del primer tiempo y a los 31 del segundo ponía el 2-0. De un lateral nace el gol de Juan Ignacio Quintana, el tercero, el que liquidaba el partido a los 36, también en la etapa complementaria. Llegará el Colo Santiago Romero al minuto 46 del segundo tiempo, centro de May, y de cabeza pone el 3-1 final. En el Francini, empate 2-2 entre Defensor Sporting y Nacional. El primero de Nacional, Franco Faúndez, a los 17 del primer tiempo. De esa manera definía y ponía el 1-0 para el equipo tricolor. Va a llegar gol en contra de Camilo Cándido, allí cerrando en el segundo palo. Con pierna derecha termina batiéndolo a su propio compañero. En 39 el partido estaba 1-1. Juan Ignacio Ramírez de penal. A los 7 del segundo tiempo, el 2-1 de Nacional. Y Leandro Barcia, un ex Nacional, poniendo de cabeza a los 25 minutos el 2-2 que fue resultado final. City Torque se puso en ventaja con el gol de Kevin Altés. Vean la salida del arquero. Intercepta y ataca el equipo ciudadano para que Altés ponga el primero. 1-0 allí, casi que debajo del arco a los 31 minutos del primer tiempo. Partido jugado en el Estadio Centenario. Tiro de esquina y gol de Jonathan Dos Santos. El empate de River. Lluvia de goles en la fecha número 14 del torneo de apertura de Primera División. Bueno, en minutos vamos a cambiar de asunto y en minutos hablamos de temas muy importantes, de los cuales los medios de comunicación tenemos que hablar más. Sí, tenemos que hablar más y saber cómo hacerlo. Y para eso vamos a recibir enseguida de la pausa a Pablo Heinz, sociólogo, además integrante del Grupo para la Comprensión y Prevención del Suicidio en nuestro país. Ya veremos. La salud mental ha estado sobre la mesa en las últimas semanas, en primer lugar porque la Universidad de la República, va a solicitar un refuerzo en su presupuesto vinculado a distintas tareas que van a llevar adelante tres facultades, vinculadas a tres facultades, y también porque el propio presidente de la República lo ha puesto como una de las prioridades para la próxima rendición de cuentas, el tema de la salud mental y de las adicciones. Para hablar de este tema de modo profesional, profundo, vamos a estar recibiendo ya, que está con nosotros en estudio, Pablo Heinz, sociólogo y además integrante del Grupo para la Comprensión y Prevención del Suicidio en nuestro país. Un gusto, Pablo, que estés con nosotros. Bueno, buenos días. Un gusto también para nosotros estar hablando de estos temas y que el canal se abra a escucharnos y a reflexionar un poco sobre estas temáticas, ¿no?, tan complejas que parece que son en nuestra sociedad, ¿no? Exacto. Vienen siendo, ¿no? Y además, salud mental, que ha sido un tema como muy recurrente con la pandemia, con que Uruguay desde hace muchísimos años tiene un triste, digamos, galardón de tener una alta tasa de suicidios. Pero hablando de recursos, la universidad tiene un plan, ¿no? Sí, en realidad... ¿Hay un plan? Sí, hay un plan, hay un proyecto y una propuesta que va en consonancia con el sistema político en general. Es bueno recordar que así como el presidente anunció que desea focalizar un poco más en los temas de salud mental, adicciones, salud comunitaria, porque es eso, es la comunidad, somos todos. También el Poder Legislativo, es bueno también recordar que el Poder Legislativo tiene varias instancias o varios proyectos que vinculan este tema. La universidad rápidamente ha trabajado, digamos, o ha unido rápidamente, porque está trabajando hace años, y liderado por tres facultades, que no es exclusivo, hemos presentado una propuesta sobre que le llamamos salud mental, que básicamente focaliza también un poco en suicidio, ¿no? Focaliza un poco en suicidio y es un plan que tiene cuatro objetivos clásicos, que el más seductor, digamos, es el trabajo en red, uno de esos cuatro, que más allá de los clásicos de diagnóstico, más allá de los clásicos de atención y derivación, esos serían los dos primeros. Un aspecto más sanitario, digamos. Claro. Hay uno que te decía, trabajo en red, que es vincular al paciente a su grupo de referencia con la comunidad. Y un cuarto que nos seduce mucho a nosotros a las ciencias sociales, que es la capacitación en un sentido más amplio. Ahí la propuesta busca articular
con las organizaciones civiles, las organizaciones políticas, las organizaciones religiosas y también las organizaciones deportivas en este tema de salud comunitaria, llamémosle, no le llamemos salud mental, porque a veces la salud mental nos lleva directamente al individuo y entonces en este sentido el proyecto no solo trabaja en el individuo, trabaja con su familia y trabaja con el entorno. Claro, además salud mental me imagino que lleva al estigma y salud comunitaria es más amplia, pero ¿cómo capacitar a personas referentes? Pienso en una escuelita de fútbol, pienso también a maestras y maestros, cuando no hay un problema, es decir, o a veces, por ejemplo, no hay señales previas de suicidio. ¿Qué es lo que van a estar mirando? ¿O qué es lo que tenemos que mirar todos? Exactamente. La idea es una capacitación diferencial según el público cuando trabaja la organización. Entonces ahí también este proyecto contempla eso, se permite contemplar eso es bueno mencionarlo. Entonces vos pusiste, por ejemplo, la escuela de fútbol o los profesores de educación física, la formación del ISEF. Entonces ahí no es solo trabajar con el tema de suicidio, no solo con el tema de adicciones, sino también cómo nos manejamos entre los que practican ese deporte, los que asisten a esa institución. Fundamentalmente desenfocarlo de la salud mental y poner a la comunidad y poner a las relaciones y cómo nos vamos manejando. Porque también es bueno recordar o también es bueno empezar a tener presente que a veces no hay tantas señales como se dice en el suicidio, ¿sí? La OMS ya estaba un poco reconociendo eso. Entonces de alguna manera es cómo nos vinculamos con el uno y con el otro. La competencia, la sana competencia, la idea de manejar las emociones, la idea de que todos participemos. Entonces en ese sentido es diferencial. Por ejemplo, una institución religiosa, una parroquia, trabajar con la tercera edad, porque sabemos que en esas instituciones está un poco más volcada, digamos, no es que sea exclusivo, pero hay el cura párroco, por ponerte un ejemplo, que trabaja un poco con la tercera edad, mayor acompañamiento, mayor atención a esas personas y sobre todo que coordine con el proyecto y el proyecto ir coordinando con ese cura, con ese profesor de baby fútbol o profesor de educación física de una escuela o de un colegio, ¿verdad? Te lo pregunto como sociólogo ahora también, ¿qué pasa en Uruguay? Que parece una sociedad relativamente integrada, con un nivel de renta media o media alta, si se quiere, comparado a nivel mundial, que tenga un número tan alto de suicidios o personas que pasen por esa situación. ¿De qué manera está influyendo el contexto y qué contexto para que esto se dé? Que va un aumento, ¿no? 700 y poco en 2020, 700 y más en 2021, 800 en 2022. Sí, la tasa es la más importante de las Américas, eso es bueno recordar. Es tan importante como Canadá, o más importante que Canadá, que Estados Unidos, que Argentina, que Chile. Lo que sucede es que tenemos ciertos temas que los ocultamos y no los queremos ver, los trabajamos un poco desde el punto de vista individual. A veces esta sociedad está transitando un individualismo que es en un contexto más general, ¿no? No es un contexto solo nacional, es un contexto de modelo, y parece que los uruguayos y las uruguayas ese modelo nos gusta mucho para el éxito individual. Y ahí quedan por el camino algunos uruguayos y algunas uruguayas, sobre todo también el tema del suicidio, vinculado también al tema de la violencia, porque el suicidio también es una violencia contra uno mismo y a veces también es una violencia contra los más cercanos. Eso también lo tenemos que reconocer. Los actos suicidas a veces no son contra uno mismo, si bien se ejecutan, son contra el grupo más cercano. Entonces eso también nos cuesta ver un poco, El grupo más cercano en un sentido muy amplio, no estamos hablando acá estrictamente de la familia, porque también los uruguayos tenemos esa idea de que ese problema individual o a lo sumo de la familia, que no lo ve. Este tema de las señales, este tema de algunas cosas que tenemos instaladas para sentirnos cómodos. Y es un tema complicado en Uruguay. Sobre todo también porque estamos manejando desde el punto de vista exclusivamente sanitario o de la salud mental, cuando otras sociedades han logrado desencapsular un poco. Hoy Chile está haciendo una campaña muy interesante, o sigue haciendo campañas muy interesantes que se llama Quédate, por ejemplo la de Chile, que en la zona media de Chile, que plantea eso, ¿no? Quédate y reflexioná y quédate un poco más con nosotros para ver que vale la pena, ¿no? Vivir, porque eso se trata. Recién estabas hablando de que todavía tenemos en Uruguay un enfoque básicamente sanitario, ¿no? De salud mental, bueno, te mando psicólogo, psiquiatra, te pastillo, lo que sea. Y se aprobó, porque en el 2017, si no estoy mal, la ley de salud mental con un enfoque de derechos. ¿Qué pasa? ¿No se ha cumplido ese enfoque de derechos, de permitirle otra mirada? Es decir, ¿han faltado recursos para implementar? ¿Estamos en debe con eso? Yo creo que estamos en debe y los números hablan por sí solos. En este tema de suicidio sigue aumentando la tasa, le estamos cerrando todos. Primero, de quién habla,
nuestro grupo, de la universidad, de la sociedad, es decir, acá no hay un culpable y es hora de que estas cifras también nos interpelen para cambiar el foco, ¿no? Que nos interpelen a todos como sociedad, cambiar ese foco y desencapsularlo un poco de la salud mental. También hay un plan de prevención del suicidio del 2021 al 2025, que en mi opinión, esto es tal vez más personal, refleja lo mismo que el último plan del año 2015, digamos. No hay una mea culpa, porque eso sería bueno reconocer que estamos cerrando, porque a partir del error vamos creciendo también, ¿no? Acá no hay ningún santo, ni ningún sabio, ni ninguna ciencia que ilumine del todo este problema. Entonces, otros países que han logrado incluso descender la tasa, Chile, no tenemos que cruzar el océano, Cuba, por ejemplo, que tenía tasas importantes en las últimas 2 décadas, han logrado descender con políticas que no necesariamente reflejan aquella idiosincrasia que tenemos, salud mental, psiquiatría, psicología, que sí son los actores fundamentales en el tratamiento de estos problemas. Eso hay que también reconocerlo y darle su espacio. Pero también tenemos que tener presente que hay otros actores que estamos trabajando antes para ayudar a estos actores. Uruguay tiene una tasa importante de psiquiatría y de psicólogos cada 100.000 habitantes a niveles europeos. Es decir, que hay algunos indicadores que nos permiten hablar de que en ese sentido estamos bien. También Uruguay tiene un problema también con la medicalización en términos psiquiátricos. Hay un alto consumo de medicamentos. Eso también puede contribuir, dada la necesidad individual, ¿verdad? Claro. Porque eso también es natural, digamos. Nos fuimos instalando una idea que tengo un problema en la pastilla y necesariamente ahí comenzamos, por lo general, un camino que no nos permite ver las soluciones desde el punto de vista más colectivo. Hoy parece que perder un trabajo es una resiliencia y no tengo derecho a trabajarlo colectivamente, ¿no? Digamos, me tengo que ser resiliente y reincorporar al sistema, que fue el propio sistema que me expulsó. Sistema en un sentido muy amplio. El duelo lo comemos solos, digamos. También el duelo. El duelo por el trabajo, el duelo por un familiar, por una muerte, por lo que sea. Los duelos en general y los duelos sobre muerte también lo comemos solo, ¿no? Que eso también es importante. Hay ciertas muertes que, ya que pusiste la palabra duelo, es importante decirlo, que los uruguayos no nos permitimos culturalmente ayudar a ese doliente. En el caso del suicidio es mucho más. Claro. Las víctimas que se llaman supervivientes del suicidio en Uruguay es un flagelo bastante importante. Estamos hablando de la década de los 90 hasta ahora, calculamos unos 14.000 suicidios, si lo multiplicamos por 7, por 8 o por 10, imagínate cuántos dolientes hay. Familiares que no pueden procesar ese duelo, digamos, porque colectivamente no se los permitimos. Porque ellos no pueden, de alguna manera, explicar, entre comillas, esa muerte. Entonces el duelo ahí se hace eterno, ¿verdad? Es un sufrimiento constante. Claro. Yo tengo 2 preguntas más porque, bueno, el tiempo siempre se nos queda, exacto, que nos queda corto, como la vida misma, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los hombres, no? Porque las mujeres tienen una mucha mayor incidencia que los varones, por ejemplo, en temas de depresión, ¿no? O de problemas mentales en ese sentido, ¿no? Pero los hombres son los que, digamos, prácticamente triplican a las mujeres en los suicidios. Sí, en Uruguay los varones o los hombres tenemos un problema que se gestan en edades tempranas también, esto lo dicen algunos autores. Sobre todo, básicamente el hombre, digamos, o el varón, siempre quiere ser el mejor. Entonces, ser el mejor es pelearse con el de al lado, y no buscar la cooperación. A diferencia de la mujer o de la niña, ¿sí? Que siempre quiere ser la única. Entonces, no es la mejor, es la única. Entonces ahí busca la cooperación, busca la ayuda. Esas cuestiones se dan en el primer desarrollo del niño y se van gestando y se van solidificando también cuando entramos a la vida adulta. Eso pasa, por eso también los adolescentes tienen un rol. Sí, los adolescentes, la juventud. Yo diría que en Uruguay no importa si son 1 o si son 50, esto hay que tenerlo bien claro, sobre todo si hablamos de adolescentes. Pero en Uruguay tenemos, en términos estadísticos, que ya no hay que enfocar más en términos estadísticos este fenómeno. Creo que tenemos un problema con la juventud a partir de los 25, 26 años cuando se incorporan a la vida adulta, ¿verdad? En materia de la vida social, que es el trabajo básicamente, y de la sexualidad. Entonces ahí es el mundo adulto, digamos, que pone determinadas reglas o determinadas condiciones para entrar y no acepta. Entonces, en ese sentido me parece que los adultos tenemos que trabajar. Así como tenemos el suicidio en la vejez, perdóname que te vaya para allá, que es un problema de toda la sociedad, que eso se llama edadismo, que es una discriminación a la tercera edad. Entonces nosotros a la tercera edad la vamos discriminando. ¿Cómo la vamos discriminando? En nuestros hechos cotidianos. Es decir, cuando vamos a la casa de los abuelos y le decimos a nuestros hijos, no, la abuela no puede poner la mesa, no, el abuelo no puede hacer el asado porque lo quema. Con pequeñas cosas el niño ya va incorporando que la tercera edad
es marginal, que no puede hacer determinadas cosas. Entonces, como tú ves, el tema es un poco más complejo y tenemos que tratar de focalizarlo en algunos aspectos más culturales y más sociales. No para que se desvanezca, ¿no? No para que se desvanezca. Te quería ya preguntar, porque ustedes están impulsando por lo menos una pesquisa, por decirlo de alguna manera, de familiares o de familias que han perdido una persona que se haya suicidado. Nosotros contanos cómo viene, porque es una futura campaña, digamos, ¿no? Sí, estamos muy ilusionados, muy contentos. Estamos trabajando con otras organizaciones también sociales y de la vida cultural del país y estamos ya trabajando para el año que viene, para abril del 2024, una campaña que hace foco en el superviviente, que es familia o allegados. Entonces, en ese sentido, estamos convocando a través del correo electrónico que figura Suicidio Prevención UI 2023 Gmail y el celular. Están en pantalla. Están en pantalla, perfecto. Estamos convocando a familiares para que se contacten con nosotros y nos ayuden a seguir pensando y seguir trabajando esta campaña, que no estamos solos, estamos con Resistiré, estamos con el Centro de Fotografía de Montevideo y también estamos con la organización Calm de Londres. Y bueno, que nos escriban ahí, que tengan un poco de paciencia, que psicólogos y psiquiatras se van a contactar con ellos y les va a explicar de qué consiste la campaña para que ellos se involucren y para que el superviviente nos muestre que son familias como la tuya y como la mía donde sucede el evento, ¿verdad? Supervivientes también son quienes han intentado quitarse la vida. No, esos son sobrevivientes. Sobrevivientes. Buen detalle. Bien, los datos quedan entonces en pantalla, quedan en producción. Pablo Hein, nos quedaremos hablando muchísimo más de este tema, porque no solo nos involucra, nos golpea y bueno, y hay que seguirlo hablando en los medios de comunicación, no será la última vez. Gracias. Bueno, agradezco. Vamos a cambiar de tema nosotros ahora y les contamos que la directora de UTE por el Frente Amplio, Fernanda Cardona, propuso que se restituya la tarifa básica de consumo para jubilados y pensionistas de menores ingresos, también para estudiantes de UTU y universidades públicas que cuenten con becas. Según Cardona, la eliminación de este plan, que había funcionado durante 8 años, afectó a unas 130.000 personas. Una tarifa muy beneficiosa. La gente que nos está escuchando seguramente la que la tiene en su hogar todavía, porque no ha cambiado las condiciones, o la que la perdió. Al año pasado iban más de 130.000 hogares que la habían perdido. Vieron duplicado en muchos de sus casos o triplicado lo que pagaban de consumo de energía por haber perdido la tarifa básica. Venimos desde hace más de un año peleando por esa tarifa, por reincorporarla al pliego tarifario. No fue tampoco acompañado por el directorio oficialista. Lo que planteamos es que por lo menos sea aplicada a jubilados que tienen los menores ingresos, hasta 3 BPC, y a estudiantes de UDELAR, de UTEC y de UTU que tengan becas de estudio, porque entendemos que esos hogares tienen que volver a reincorporar este beneficio. La directora de UTE también dijo que tiene reparos y hay preocupación con la nueva tarifa que ofrece el ente, que establece un sistema de cuota fija según el promedio del consumo en los últimos 12 meses. La gente en realidad se le va a cobrar una cifra única, pero en realidad no es que se le esté perdonando lo que realmente está consumiendo, y eso va a requerir que UTE tenga una comunicación muy detallada con cualquiera de nosotros. Nos pasa a cualquiera de nuestra casa. Yo estoy pagando por 1.000 pesos, pero tal vez estoy consumiendo por 2.000. Esos 1.000 que no me están cobrando ahora, en algún momento UTE va a sacar la cuenta y lo va a cobrar. Si es de menos, se devolverá, eso se nos aseguró. El problema es si es de más, porque ahí se va a acumular una deuda que después va a acumularse con el consumo corriente el año que viene y por lo tanto la factura que en realidad se presenta como sin sorpresas podría ser con sorpresas. Cambiamos de tema, Pilar, y les contamos ahora que el proyecto Nuestros Cuerpos Libres del colectivo La Mondonga es uno de los ganadores del Fondo Fortalecidas de la Intendencia de Montevideo. Sí, y vean ustedes, van a realizar talleres, capacitaciones que van a apuntar a la gordofobia y la violencia estética itinerantes en los municipios A, B, C, D y F. El colectivo La Mondonga es un colectivo transfeminista de activismo gorde y nuestro trabajo principalmente es visibilizar y problematizar las violencias que reciben los cuerpos gordes, que es una violencia estructural y sistemática y sistémica que se vive día a día desde
desde siempre, desde la infancia. Por ejemplo, las niñeces gordas son las que reciben más bullying. Las personas gordas sufren distintas formas de violencia, como no poder elegir la ropa con la que les gustaría vestirse, recibir miradas en el transporte público, ir al cine o al teatro y no saber si van a entrar bien en la butaca o de costado, o tener que pagar 2 boletos de avión para viajar, mencionó Culela. Destacó que todos los cuerpos tienen derecho a existir y que la gordura es una forma diferente que no debe ser violentada, y cuestionó una mirada médica de los cuerpos gordos como no sanos, cuando la salud no es exclusiva de las personas delgadas. Con el Fondo de Fortalecidas lo que vamos a hacer es hacer 5 talleres, o 5 como base al menos, talleres itinerantes en 5 municipios de Montevideo. Llevar esta problemática a poblaciones en donde tal vez no están tan alcanzados. A esos barrios en donde tal vez los feminismos no llegan y todas estas problemáticas no están tan como al alcance y tan conversadas. Bueno, vamos a abrir el capítulo internacional con algo que pasó este fin de semana. Mucha pompa para mi gusto realmente. Me gusta mucho el acento que tienen ellos. Pero bueno, Carlos III y su esposa Camila fueron coronados este sábado en el Reino Unido en una solemne ceremonia que estuvo presidida por el arzobispo de Canterbury. Sí, exactamente. Y miles de personas se siguieron atentamente esta ceremonia, este rito, por televisión, pero también allí desde Londres. Carlos III y Camila han sido coronados reyes del Reino Unido en una ceremonia solemne en la abadía de Westminster, presidida por el arzobispo de Canterbury. Los reyes partieron este sábado del Palacio de Buckingham rumbo a la abadía, un recorrido que atestiguaron miles de personas que esperaban en las calles por donde pasó la procesión real. El servicio litúrgico ocurrió en presencia de miles de invitados, entre ellos los reyes de España y representantes religiosos y de diferentes países. Antes del momento culminante de la coronación, Carlos III fue ungido con aceite consagrado, un rito que requería que el monarca estuviera temporalmente oculto. El rey estuvo sentado en la silla de roble de San Eduardo, considerado el mueble más antiguo del Reino Unido. Se le entregaron las distintas insignias reales que simbolizan sus responsabilidades como el jefe de Estado hasta el día de su muerte. En el momento más importante, el arzobispo colocó sobre la cabeza del rey la corona de San Eduardo, de un peso que supera los 2 kilos, y gritó: «Dios salve al rey». God save the king. God save the king. Mientras se escuchó el sonido de trompetas y se disparaban cañonazos desde distintos puntos del país. Posteriormente, Carlos III y Camila fueron llevados al Palacio de Buckingham, escoltados por unos 4.000 miembros de las Fuerzas Armadas. El acto final fue la salida al balcón del Palacio de los Reyes, con los niños que hicieron de pajes y con miembros de la familia real que trabajan para la Casa Real, como los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina. Mucha pompa, le digo, la verdad que sí. Bueno, hasta acá llegamos con la primera edición de MB Noticias. No se vaya de la pantalla de TV Ciudad, porque en minutos arranca Ciudad Viva, ¿eh? Nosotros nos estamos reencontrando con la actualización informativa a las 13:30 y mañana a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Los esperamos. Que pasen bien.